el día de mañana ellos van a crecer. Y ellos van a crecer ejerciendo lo que ustedes les enseñaron. Si son educados o maleducados. ¿Ok? Siempre reverenciando lo que es la palabra del Señor. Mismo Deuteronomio 25. No, perdón. En el mismo 6 del 20 al 25. En el mismo 6. Del 20 al 25. Mandó. Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Fíjense que en la versión, ese Reina Valera, ¿verdad? Dice, cuando mañana tu hijo te pregunte. La versión que yo tengo dice, en el futuro, cuando tus hijos pregunten. ¿Por qué? Normalmente los niños a una cierta edad se vuelven preguntones. El por qué de esto, el por qué aquello, el por qué, el por qué, el por qué. Si nosotros le instruimos a ellos desde pequeños, esos por qué se van a convertir en por qué es bíblico. Así sean preguntas que ustedes digan, este muchacho sí pregunta cosas, porque el cielo es azul. Ese tipo de cosas nosotros tenemos que estar preparados para preguntarlas, para responderles, perdón. ¿Por qué? Porque también es importante saber qué se le enseñan a los niños en la escuela dominical, en la parte de ellos. Porque es muy bueno venir a la iglesia, dejarle los niños a las maestras, nosotros gozarnos sin saber qué le están enseñando allá. Porque nosotros confiamos en nuestras maestras. Pero sabrá Dios que de repente se paró como quien dice, con el pie izquierdo, le enseña cualquier cosa, los maltrata, broma, y ellos no les preguntan cómo le fue, ellos se quedan así. Y más adelante ya no quieren ni siquiera ir a la escuela dominical de los niños. Entonces es importante preguntarle a nuestros niños, después de cada servicio, ¿qué te enseñaron hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te sentiste? Porque yo sé, bueno, yo no voy a decir que yo sé, pero voy a decir que estoy seguro, que a lo mejor en el transcurso de la semana usted no tuvo un minuto de tiempo sentarse con su niño a leerle o enseñarle la palabra. Aquí como líderes nosotros nos responsabilizamos de enseñarle a los niños. Pero ustedes tienen que saber qué le enseñamos a los niños. Y vuelvo y repito, filtrar lo que se le enseñó a ese niño. Ay, pero es que mi hijo no dice mucho. Yo sé que eso es verdad. Mi mamá siempre le pregunta a mi sobrino, ¿qué aprendiste en la clase? Nada. Y no es que él no aprendió nada, no fue que no se le enseñó nada, es que él es así. Pero es bueno saber qué se les está dando. ¿Ok? Bueno, Ronnie. Sí, es muy importante el versículo 7 que vimos, que mi hermano está citando. El mandato de enseñar a los niños es para los padres. Aunque los niños vienen el domingo a la escuela dominical, la responsabilidad de instrucción para los niños no es de las maestras, es de los padres día tras día. Así como los padres se sientan con la instrucción secular para ver, revisar el cuaderno, qué pasó aquí, se supone en teoría que debe haber un altar familiar donde el sacerdote de la casa, que en este caso es el hombre, él enseña la palabra a su esposa y a los hijos. Hijo, ven acá, esto es así, esto es así. No, el domingo suelta al muchacho ahí en la clase y después es muy difícil pensar que un niño en un día va a aprender lo que debe aprender en toda la semana. Nuestro hermano, es una obligación. Vuelvo y repito, principios bíblicos, principios morales. Entra la educación. A veces las personas dicen, no, pero es que yo mando a mi hijo para que aprenda todo en el colegio. Los buenos días, el gracias, el por favor, el permiso, eso se aprende en casa. Amén.
En el colegio les pueden enseñar eso en el preescolar, pero ellos se van a enfocar en las matemáticas, los dibujos, la suma, la resta, eso. Ellos no se van a sentar y di gracias, di por favor, di buenos días, eso se lo enseña a uno como padre. Hermano, esos son valores, pero los valores y eso viene de casa, de familia. Que es donde el muchacho se está normalmente más tiempo es en la casa. ¿Qué sucede? Como hermano, los valores se enseñan dentro de casa. La educación principal se enseña dentro de casa. Vuelvo y repito lo que dije en un principio. Si su hijo es mal educado, es porque no le enseñaron nada. No digas grosería. Cuando de 10 palabras para llamarlo, 3 son groserías. Eso es lo que se vive. Cuando le pegan, los insultan. O sea, no se llega a un punto de educación con un niño, porque después están en la calle, ay, yo no sé por qué él es así. Eso salió a tu papá, y el papá, eso salió a tu mamá, y ahí empieza la discusión. Y el niño sentado viendo y escuchando todo. Va al colegio, le pega a las niñas, porque eso fue el modelo que vio en casa. El papá pegándole a la mamá. Y la mamá pegándole al papá. Porque ahora todo se cambió, ahora es la mujer la que le pega al hombre. Ustedes se ríen, pero es verdad. Tienen que ver las noticias que yo veo. Yo no sé dónde sacar tanta fuerza, pero no voy a entrar en ese tema ahorita. Segunda de Crónicas 17. Segunda de Crónicas 17, del 7 al 9. No nada más Moisés enseñaba o ordenaba a que se diera la palabra, a que se enseñara, a incitar al pueblo a leer, no nada más en los adultos sino en los niños. En Segunda de Crónicas vamos a encontrar que el rey Josafat, como obligación, también ordenó las enseñanzas de las escrituras. Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ello a los levitas Semaías, Netayas, Sebadias, Asael, Samiramo. Fíjense que en la antigüedad y hasta hoy en día esto permanece en Israel. La educación de la palabra, enseñar e instruir la palabra. En Israel, creo que es a partir de los 3, 4 años en los niños, empieza la educación de la palabra. Es importante, hermano, es importante. Cuando nosotros enseñamos, ya hablándolo a nivel de adultos, cuando nosotros enseñamos la palabra, normalmente dicen que los niños son los que tienen retentiva, pero en los adultos también tenemos la retentiva. Cuando una palabra nos queda, imagínese un martillo dándole un clavo. Cuando una palabra queda en nuestras cabezas es así. Cuando se da un tema, una prédica, oye esa palabra, y le da, y hasta que no la lees y la sigues leyendo, como que cuando el Espíritu Santo te revela no te quedas quieto. Absorbemos. Puede que al instante no entendamos, pero queda allí. Y en toda la semana, y antes de acostarte, y cuando te levantas, y esa palabra, y esa palabra, y esa palabra, y esa palabra se queda ahí hasta que tú abras la Biblia y la busques y puedas entender. Tenemos retentiva. Nuestro cerebro es el mejor CPU del milenio. Almacena, hermano, y más el de las mujeres. Pero no voy a entrar ahí. La palabra de Dios, desde un principio, se ha llevado a las casas y a las familias. Y en todos los libros siempre te dice, lee, escudriña, átalas a tus manos, escríbelas en tu corazón. Siempre se ha incitado a la lectura. Porque como lo dice en
Nuevo Testamento, y allí puede que encuentres la salvación. ¿Cómo voy a ser salvo? ¿Cómo voy a mantener mi santidad? ¿Cómo debo tener una intimidad con el Señor? Abre la Biblia, léela y ahí vas a encontrar 1001 maneras de estar en santidad. Jesucristo también enseñó constantemente esto en el Nuevo Testamento, incitando a la lectura, al aprendizaje. Amén. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 4:23, pero lo leen en su casa. La Iglesia Apostólica recalcó la importancia de la enseñanza catequista para adultos y niños con el fin de establecerlos en las doctrinas cristianas. Eso lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 2 y en 2 de Timoteo capítulo 3. Lo anotan, lo leen en su casa. El propósito de la escuela dominical: la enseñanza de las doctrinas y verdades de la Biblia de manera que puedan ser entendidas por personas de toda edad, niños, jóvenes y adultos. Como le dije hace rato, lo mismo que le voy a enseñar a un adulto no es lo mismo que yo le voy a enseñar a un niño. Y lo mismo que le enseño a un niño no se lo voy a enseñar a un adulto. Nosotros tenemos más capacidad de entender lo que se quiere decir. Y si no lo entiendo, llego a mi casa, me siento, abro la Biblia, busco las notas que tuve y empiezo a leer. Un niño no va a hacer eso. Un niño no va a llegar a su casa, abrir la Biblia y a ver qué fue lo que repasaron en la clase. Eso nos toca a nosotros, con ellos. Vuelvo y repito, darle un seguimiento de lo que se les está enseñando a los niños en las escuelas dominicales. Amén. Otro de los propósitos es ganar almas para Cristo. El maestro debe interesarse porque los miembros de su clase acepten a Cristo, sean jóvenes, sean niños o adultos. Desarrollar en los creyentes vida y carácter cristiano. ¿Qué se entiende por vida cristiana? Hermano, Un estilo de vida. un estilo de vida. ¿Y qué es un estilo de vida? Un cambio. Como es que aquí soy una persona y en mi casa soy otra, no soy la misma, teniendo los principios, viviendo los principios bíblicos a través de la palabra. Amén. ¿Ven? Ser igual tanto dentro como fuera. ¿Me estén viendo los hermanos de la iglesia o no me estén viendo los hermanos de la iglesia? Y eso es mentira que los hermanos de la iglesia no nos ven. A veces uno está por allá y te consigues a uno. Porque parecemos como hormiguitos. Estamos metidos en todos lados. Y eso, no es que les estoy diciendo, si van a cometer pecado, háganlo oculto que no lo vean, no. Porque la palabra nos dice que somos carta abierta al mundo. Porque así ustedes no me estén viendo a mí, el de afuera sí me está viendo, el vecino sí me está viendo. Y este hermano sale todos los domingos perfumadito para la iglesia, pero amanece todos los viernes aquí tomando con nosotros. Y el Señor. Lo vi. Ay, ¿qué es este nombre? Ay, mi madre. ¿Ve? Nosotros, hermanos, debemos guardar un testimonio. Porque a través de los testimonios también vamos a predicar. Porque puede que yo no le hable al vecino, pero si yo llevo una vida correcta, el vecino va a ver eso. Oye, aquí en esta escalera todo el mundo toma, bonchea, rumbea, pero el hermano, o no el hermano, el vecino, no vale. Siempre lo veo con su familia, nunca lo escucho diciendo grosería. El día de mañana, oye, vecino, oye, le invito para acá, para la casa, a tomarse un cafecito, como para saber por qué ese hermano es así. Y ahí es donde uno aprovecha a predicar, a enseñar. No, hermano, yo soy así por esto, por esto, por esto.
Te invito este domingo para la iglesia para que tú veas cómo es la cuestión. Que no somos aburridos como siempre nos dicen. Que somos más escandalosos que darle un micrófono a un evangélico y, mano, no, ni siquiera el micrófono, darle la oportunidad de que diga 2 palabras. Preparar e inspirar a los miembros para que ellos también ganen otras almas para el Señor.